Esta propuesta presenta la conceptualización del número irracional mediante unidades didácticas enmarcadas dentro de la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau y fue trabajada por Juan Carlos Correa Salazar y Héctor Fabio González Agudelo con la asesoría del Dr. Edwin Serrazola. La propuesta aborda 4 unidades didácticas para implementarlas en estudiantes del grado noveno de la básica secundaria en la institución educativa rural Ezequiel Sierra del municipio de Guarne. En las unidades didácticas se muestran los números irracionales más conocidos como el número áureo, el número pi, el número e y números irracionales radicales como la raíz cuadrada de 2. La institución educativa rural Ezequiel Sierra, ubicada en el municipio de Guarne, cuenta con 5 sedes. Su sede principal se encuentra en la vereda Yolombal a 30 minutos del casco urbano. Tiene un grupo por cada grado, desde el preescolar hasta el grado 11º, y tiene una comunidad aproximadamente de 200 estudiantes. El grado noveno es el menos numeroso, con 14 estudiantes en secundaria. El mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes es un reto para cualquier docente. Por ello se ha pensado en la implementación de las unidades didácticas para mejorar la comprensión del número irracional, utilizando el software educativo GeoGebra para la construcción de algunas actividades y observar si las herramientas tecnológicas pueden motivar en los estudiantes el aprendizaje de conceptos. La teoría que orienta la propuesta presenta varias fases y se considera relevante porque permite observar y acompañar los avances de los educandos en cada una de ellas. Existen ciertas dificultades de tipo conceptual en los educandos en la enseñanza media de la institución que hacen del estudio del cálculo difícil de entender y de abordar porque no se cuenta con bases sólidas en las nociones básicas como la falta de manipulación algorítmica de los números reales, su contexto y su aplicación. Por esto se ha considerado plantear estrategias de forma específica los números irracionales para mejorar los procesos matemáticos de análisis, resolución de problemas, comprensión del concepto, el nivel de abstracción y posterior abordaje en el curso de cálculo y que sean de gran utilidad en matemáticas universitarias. Con base en esto, el objetivo de la propuesta es describir la comprensión del concepto de número irracional en los estudiantes de grado noveno de básica secundaria de la institución educativa rural Ezequiel Sierra mediante el diseño y la implementación de unidades didácticas en el marco de la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Para llegar a él, se plantean los siguientes objetivos específicos. Diseñar e implementar 4 unidades didácticas bajo la teoría de situaciones didácticas para construir la noción de número irracional. El segundo, interpretar y analizar los resultados obtenidos de las observaciones, encuestas y socializaciones realizadas a los estudiantes para verificar sus niveles de aprendizaje. El tercero es buscar aplicaciones de algunos números irracionales en el mundo real, como son el número de oro, el número e, irracionales radicales y el número pi. Y por último, utilizar herramientas informáticas que brinden apoyo didáctico al docente y sea complemento para motivar a los estudiantes. Las matemáticas permiten al ser humano comprender su cotidianidad, la interpretación de la realidad y la estimulación de los sentidos. Esto exige concebir la matemática como una disciplina cultural tal que ofrezca a los estudiantes experiencias significativas y dentro del constructo social que permita observar su papel en la evolución del ser humano y su intervención desde la ciencia y la tecnología, consolidándola como un saber transversal. Los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar como un cociente de 2 números enteros. Es decir, un número es irracional si su parte decimal es infinita y no periódica, en contraposición de los números racionales que sí pueden ser representados por medio de un cociente. Los números irracionales que han sido relevantes históricamente son el número pi, que se define como la razón o relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. La razón de oro, que resulta del cociente entre las longitudes de 2 segmentos, tales que entre la parte mayor y la menor debe existir la misma razón que hay entre el todo y la parte mayor. El número e, que fue introducido por John Napier,
para trabajar con los logaritmos naturales y es utilizado en diversas aplicaciones de crecimiento exponencial. Y los irracionales radicales, como la raíz cuadrada de 2, que aparece en un triángulo isósceles de catetos con valor 1. La teoría de situaciones fue desarrollada por Guy Brousseau. Una situación didáctica debe estar construida con una intencionalidad definida para adquirir un aprendizaje específico en el cual intervienen las relaciones sociales, los medios o recursos y el sistema representado por el docente con el objetivo de alcanzar lo propuesto. En esta teoría aparecen tres tipos de situaciones didácticas: situaciones de acción, de formulación y de validación. En las situaciones de acción, el estudiante actúa sobre un medio o recurso en donde solo se requiere de la puesta en marcha de conocimientos implícitos. En las situaciones de formulación, hay una relación o comunicación de un mensaje entre los estudiantes que los haga actuar con base en el conocimiento que lleva el mensaje. En las situaciones de validación, se proponen soluciones y hay un acuerdo para llegar a los resultados verdaderos o falsos de ellos. Existe otro concepto en esta teoría que es el de institucionalización y consiste en el doble reconocimiento. Por un lado, considerar el objeto de enseñanza y por otro, el aprendizaje en cuestión. Esta fase define los comportamientos o la producción del estudiante con respecto al saber. Las unidades didácticas permiten al estudiante una mejor interacción con el objeto de aprendizaje. Una unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado. Las unidades didácticas tienen un formato similar y presentan el siguiente modelo. Se inician con una introducción y con un enfoque teórico a la unidad o número específico trabajado. Se presentan los objetivos y los estándares de competencias. Se trabajan 5 actividades con la activación de conocimientos previos, motivación e identificación de la unidad. Y por último, se realiza la fase de institucionalización a través de una actividad grupal en donde se confrontan los saberes de los estudiantes. En la implementación de las unidades se formaron 7 parejas en el grupo. Para facilitar el análisis de las situaciones de acción, estas se presentan en 3 categorías: de reconocimiento, de modelación y de análisis. En las situaciones de reconocimiento se presentan actividades para activar conocimientos previos, la motivación e identificar el tema propuesto. En el reconocimiento del número irracional se observa que los estudiantes saben el tema tratado en la unidad, para lo cual han realizado lectura de la introducción, de los conocimientos previos y de los aspectos históricos, haciendo una breve confrontación con los compañeros de esos saberes previos. En las situaciones de modelación se utiliza material concreto, representación geométrica con regla, compás y la herramienta GeoGebra, y observación de números con la aplicación Excel. Aquí se encuentra que la utilización de material concreto y los recursos fueron un buen apoyo didáctico para dinamizar las actividades y para representar números. En las situaciones de análisis se hace referencia al análisis de un problema de aplicación y la representación de algoritmos mediante fracciones continuas. En la reflexión, el análisis y la comprensión lectora, la mayoría de los grupos sabe qué se les pide hacer, con algunas dificultades en el análisis de las situaciones problema. En las situaciones de formulación se presentan resultados respecto a la observación, identificación y búsqueda de datos. Este tipo de situaciones son encontrar e identificar valores, clasificar números racionales e irracionales, visualizar valores en la recta numérica, observar regularidades y analizar situaciones. Aquí se presentan muchas dificultades, en particular en la transformación de lo leído a la parte matemática y en especial en la numérica. Aunque comprenden el concepto estudiado, el 43% no logra representarlo algorítmicamente. Para mejorar esto, se hace realimentación para dar solución a lo solicitado. En las situaciones de validación, se clasifican, establecen diferencias, semejanzas, comparaciones y se utilizan las fracciones continuas para identificar regularidades de los números irracionales. En este tipo de actividades, el 86% de ellos, es decir, en su gran mayoría, logran reconocer, identificar y clasificar los números trabajados. Quienes tuvieron alguna dificultad
se les hace apoyo mediante preguntas de reflexión para validar los conceptos. En las situaciones de institucionalización, mediante un cuestionario y posterior socialización, se confronta lo aprendido. La conceptualización involucra algo más que el simple reconocimiento, la identificación o el trabajo con el número. Se observa que el 86% de los estudiantes logran comprender el concepto de número irracional porque lo definen, diferencian con el número racional y reflexionan cuando se trabaja con los recursos, cuando fueron cuestionados y cuando se ha socializado. Un grupo tuvo algunas dificultades y se trató en cada situación de apoyarlos para mejorar sus limitaciones. Teniendo como base los objetivos planteados en esta propuesta, se realizan las siguientes observaciones. Fueron diseñadas las 4 unidades didácticas correspondientes a los irracionales radicales, el número E, el número pi y el número de oro, diversificando los modos de aprendizaje de los estudiantes. En ellas se muestran diferentes tipos de situaciones que abordan trabajo con material concreto, representaciones gráficas, utilización de las herramientas GeoGebra y Excel, la aplicación en contexto a través de situaciones problema y el manejo de algoritmos. La consolidación del concepto abordado, empleando las unidades didácticas bajo la teoría de situaciones didácticas, es acertada, pues demostraron ser un recurso válido para implementarlo en el aula de clase. Lo verifican las observaciones y los cuestionarios y es un complemento de otro tipo de estrategias utilizadas. La construcción de un concepto bajo esta teoría requiere de un fuerte componente autodidacta, pues es el estudiante quien se involucra con la unidad y el docente solo es un facilitador en todas las situaciones. En cuanto a la aplicación de las unidades didácticas se encuentran las siguientes fortalezas. El reconocimiento de los aspectos históricos y las actividades de exploración de conocimientos previos son situaciones favorables porque los educandos reconocen lo que saben y abren un camino de expectativa frente a las situaciones planteadas. La construcción manual de piezas y colorearlas son situaciones que permiten al estudiante liberarse de la presión que involucra el trabajo directo con los números. La utilización de herramientas de trabajo como la regla y el compás favorece el aprendizaje de otros conceptos como las unidades de medida. Las situaciones permiten recordar conceptos como el teorema de Pitágoras y la factorización para encontrar valores requeridos, observar los errores cometidos en la escritura simbólica, la forma de presentarlos y aquellos que tienen dificultades de comprensión, de análisis de las situaciones y del planteamiento de la solución. La utilización de la calculadora sirve para confrontar el concepto de infinito y de finito, y las aplicaciones GeoGebra y Excel favorecen la conceptualización, la dinamización y la verificación del seguimiento de secuencias. Los problemas de aplicación promueven la comprensión lectora, el análisis, permiten confrontar los diferentes caminos que utilizan para llegar a la solución y analizarlos en conjunto para que decidan sobre la forma más adecuada de hacerlo. También se observan algunas oportunidades de mejora. Debe fortalecerse la justificación de sus respuestas en forma escrita. No verifican los datos con los que cuentan cuando se requiere corroborarlos con los mostrados en la actividad. Debe mejorarse el trabajo con operaciones numéricas, haciendo énfasis en la prioridad cuando se utilizan o no los signos de agrupación. Se requiere un enfoque en la terminología matemática, además hay confusión para transformar lo leído a lo numérico. Debe transversalizarse el trabajo de las herramientas informáticas con el área de sistemas para ahorrar tiempo y el trabajo sea más en el análisis. La utilización de simbología de relación debe mejorarse porque cometen errores al escribirlos y no confrontan con la guía dada. La ejercitación de procedimientos debe trabajarse un poco más para mecanizar pasos que ayudan a mejorar los tiempos de ejecución de rutinas. Se les dificulta comprender y seguir los pasos dados en los ejemplos. Por último, los resultados obtenidos en esta propuesta fortalecen el trabajo docente y el enfoque que debe hacerse en las dificultades de los estudiantes.